Quietud el miércoles, hace 2 días, ante las, y voy a citarlo, preocupantes tendencias relacionadas con COVID-19 a medida que el hemisferio norte avanza, se adentra en la temporada de invierno. Y en este contexto hizo un llamado a intensificar la vacunación, a mantener una estrecha vigilancia sobre la evolución del virus. De hecho, ahora que hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos, de hecho, están de nuevo hablando con insistencia de vacunación e incluso del uso obligatorio en algunos lugares del tapabocas. De nuevo, sí. Bueno, para ello vamos a conversar con el doctor Uníades Urbina Medina. Es médico pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor Urbina, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Buenos días, Román. Bien, ¿y tú? Y espero que te hayas pasado unas buenas vacaciones. Pues sí, descansé y además en compañía de la familia, una maravilla, doctor. Que bueno, ya sabes lo que hayas traído de la tienda que te dije, lo puedes hacer llegar a mi casa. Falta de respeto. Doctor Urbina, la foto del COVID en Venezuela hoy, ¿cuál es? La foto del COVID en Venezuela, Román, Venezuela es indeterminada, porque Venezuela, antes y durante la pandemia, fue uno de los países que menos hacía pruebas serológicas para diagnóstico preciso del coronavirus. Entonces, una vez que la Organización Mundial de la Salud quitó la denominación de emergencia mundial, no porque se haya acabado la pandemia, sino que porque habían disminuido los casos y ya los hospitales podían recibir los pacientes, todo eso. Muchos países, incluyendo a Venezuela, entendieron que se había acabado la pandemia. Entonces empezó la gente a liberarse más de lo que ya estaba y, por supuesto, los reportes son muy pocos. Por lo tanto, en Venezuela lo que tenemos es el boca a boca de los médicos que estamos viendo el aumento de la frecuencia de los pacientes que van a los hospitales con algún tipo de sintomatología que asumimos, porque en la mayoría no hay serologías para hacer diagnóstico, que es coronavirus, o puede ser sincitial respiratorio, o puede ser. Y en los casos de que pudiera ser coronavirus, más difícil todavía saber qué variante. Claro, mucho más difícil aquí en Venezuela, lastimosamente. Y no solo en Venezuela, a nivel mundial, solamente 43 países de los 200 y tantos que están reportados son los que están diciendo cuál es la incidencia que tienen día a día. Entonces eso es muy grave, por lo tanto el llamado es lógico, llamar a la población a que vaya a vacunarse. Hay vacunas, tanto en los ambulatorios como en algunas farmacias privadas, y por favor mantener las medidas de bioseguridad cuando van por lo menos a hospitales o a clínicas donde puede haber mayor acúmulo de virus circulando por la cantidad de personas que van a consultar. Y en ese sentido, ¿cuál es la recomendación? A ver, le pongo mi caso, que no es el de la mayoría, algunos tendrán más, otros tendrán menos. En mi caso, coloqué las 2 de las vacunas chinas que se colocan en Venezuela y luego en 2 viajes separados en el tiempo, un par de refuerzos. Entonces yo tengo 2 dosis de la vacuna y luego 2 refuerzos. ¿Debería estar pensando en una nueva vacuna o no? Sí, señor. Después de los 6 meses de tu última dosis, debes estar pensando en alguna de las vacunas. La gente pregunta, ¿cuál es la mejor? La que usted tenga a la mano en su país. Claro. Exactamente. Entonces, cada 6 meses, por lo pronto, deberíamos estarnos vacunando con refuerzo, mientras se producen otras vacunas que nos den una inmunidad un poquito más larga, como pasó con la vacuna de la influenza. ¿Cada 6 meses a partir de qué edad, doctor? A partir de los 2 años de edad. ¿A partir de los 2 años? Sí, señor. Sí, señor. Así es. Entonces, para las mamás decirle que pierdan el miedo, a ustedes papás que pierdan el miedo, hay que vacunar a los niños a partir de los 2 años, y ustedes vacunarse, porque a tu hijo que tiene 1 año que no se le puede poner la vacuna, si tu esposa y tú y sus hermanitas están vacunadas, por supuesto lo protegen, que es lo que se llama el efecto rebaño, aunque sea en muy pequeña escala. Ahora, los casos que pudieran ser de coronavirus que están llegando ahora a consulta, ¿ameritan algunos de ellos hospitalización? Afortunadamente no es la mayoría, muy pocos están quedando, sobre todo si tienen obesidad, si tienen diabetes, alguna comorbilidad, pero los que son pacientes sanos, independientemente de la edad, y sobre todo si están vacunados, pues pasa como un cuadro realmente leve a moderado. Insistimos, y no necesitan hospitalización. Así es. Insistimos y mucho, doctor Uníades Urbina Medina, nuestro invitado hasta ahora, durante la pandemia, que sobre 3 medidas: el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y el lavado frecuente de manos. Eso ha quedado como en el olvido, como en el pasado, y la gente, ¿cómo no decirlo? No que lo justifique, pero la gente está cansada luego de tanto tiempo. Cuando un país como Estados Unidos hoy de nuevo pone sobre la mesa la posibilidad, la obligatoriedad en algunos casos del uso del tapabocas, ¿qué piensa?
que están en lo correcto y nosotros deberíamos volver a lo mismo. Afortunadamente en las clínicas, sobre todo privadas, se está insistiendo en que la gente entre con tapabocas. En los hospitales también, pero yo voy al hospital de niños a dar clase y entro con tapabocas y parezco un mono verde, porque además nadie utiliza las tapabocas a unos hospitales, y eso tiene que ser así. Tenemos que volver a insistir en el uso de las medidas de bioseguridad. Son cansonas, sí, son fastidiosas, sí, pero hay que hacerlo. El calor, el mundo está viviendo una ola de calor importante. ¿Ese calor ha hecho bien en la contención del virus, en evitar al menos su propagación, su contagio o no? Bueno, probablemente porque al haber calor la gente utiliza ventanas abiertas si no tiene acondicionado, el aire circula, pero al mismo tiempo cuando aumentan las lluvias, como está pasando a pesar de la ola de calor, la gente se encierra, se queda más cerquita como pasa en el invierno y puede aumentar la propagación de los virus, cualquiera que sea, en este caso el coronavirus. Claro. Entonces, la recomendación ahora es a retomar eso, lavado de las manos, tratar de retomar en la medida de las posibilidades el distanciamiento, sobre todo, y el uso del tapabocas, sobre todo que en espacios como un ascensor, transporte público, en una oficina, algo así. Así mismo es, Román. Y el problema del transporte público es que seguimos con el problema de la gasolina, sobre todo en el interior. Yo estoy en Barinas y aquí las colas son bestiales, y en San Cristóbal. Entonces, cónchale, como hay pocos autobuses, la gente tiene que montarse como la chirrinchera de los guajiros, casi guindado de la puerta, y la gente sin tapabocas. Y los que llevan tapabocas, por supuesto, son vistos, como yo te dije, como un mono verde o un unicornio azul. Entonces, y sobre todo, Román, importante que los órganos de seguridad del Estado deben recibir instrucciones que deben exigir en esos espacios los tapabocas, y a las personas que hacen eventos públicos, conciertos y eso, que respeten el aforo, por lo menos, porque entonces vemos como la gente se sale a veces de los conciertos por las ventanas y quedó chévere el concierto, pero a los días tenemos el poco de personas enfermas. Y lo otro, que no se automediquen y no gripalicen todo. No, que tengo gripe, usted no sabe si es gripe hasta que le hagan un diagnóstico, por lo menos vaya al médico. ¿A qué otras enfermedades hay que poner atención? ¿A qué otras hay que hacer seguimiento? A la influenza, por supuesto, al virus del mono, que apenas se reportaron 12 casos, sigue aumentando los casos a la viruela del mono en otros países, y por supuesto, afortunadamente, no es nuestro caso tan severo, pero también tenemos sincitial respiratorio, y ahorita que vienen, entre comillas, en Venezuela los meses de invierno, hay que estar pendientes con los pequeñitos, el virus sincitial respiratorio. Hablando de pequeñitos, ¿ha mejorado la vacunación en el país? No. En lo absoluto, todavía no, porque entonces las vacunas no han empezado a llegar por el mecanismo aquel que hablamos del Gavi, que nos van a dar las vacunas. Las pocas vacunas que están llegando siguen siendo por donación de Cruz Roja y UNICEF, pero las vacunas como tal, para surtir a todo el pueblo, la población, no ha llegado, porque hay un problema. Cuando empiecen a llegar, que ya se va a acabar el año, debieron haber llegado, entonces no hay cómo distribuirlas desde Caracas, porque no hay transporte con refrigeración, no hay cavas en los estados, o sea, es la historia del infierno venezolano. Doctor, para terminar, pronto va a haber un congreso de pediatría, ¿cierto? Sí, señor, el número 69 de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en Valencia. Qué interesante. ¿Fecha? 26 al 30 de septiembre. 23, son 30. 26 al 30. Son más o menos unas 180, 200 conferencias distribuidas entre simposios y conferencias magistrales, donde tú nos estás haciendo el honor de acompañarnos en esta oportunidad. Un gusto, doctor. Gracias por atendernos esta mañana, ¿eh? Un gran abrazo. Saludos a la familia. Igualmente. Es el doctor Uníades Urbina Medina. Él es médico pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina y fue presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Son las 7:21 de la mañana. Permítanme en este momento compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles de Renata. Felicidad en estas vacaciones es ganarte uno de